Ok, gracias. Entonces, el ciclo while me sirve para situaciones como esta. Yo desconozco completamente si algo va a ser verdadero o falso. Para una validación, por ejemplo, un ciclo while puede ser perfecto. ¿Ok? O quiero que se ejecute todo un bloque mientras una condición sea verdadera. Por ejemplo, quiero que se ejecute la página de inicio mientras la sesión esté abierta, por ejemplo, ¿no? Entonces yo no sé cuánto tiempo se va a mantener allí, pero mientras sea verdadero, esa página va a estar allí, por ponerle un ejemplo X, ¿no? Ahora, el ciclo for es un poquito distinto. Sirve para cosas muy similares, ¿ok? La diferencia es que el ciclo for es un ciclo un poquito más controlado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a saber de manera muy puntual cuándo arranca y cuándo termina. Por ejemplo, para recorrer un array, ¿ok? Es más práctico tener un ciclo for que un ciclo while. Vamos a ver ahora utilizando el mismo array que habíamos utilizado en el ejemplo antes. Tenemos un array y vamos a recorrer con el ciclo for. Ahora, el ciclo for, a diferencia del ciclo while, recibe tres cosas. ¿Ok? Perdón, for. ¿Ok? En JavaScript, el ciclo for recibe tres parámetros. Y es el único que sus parámetros se separan por punto y coma. ¿Listo? No vamos a tener otro en que separemos parámetros por coma. Siempre se separan por coma los parámetros. ¿Qué son los parámetros? Pues lo que recibe esta función, ¿no? Entonces, si yo digo for, acá yo puedo inicializar i. Recuerdan que usualmente yo inicializaba i por fuera, ¿no? Entonces, aquí yo inicializo i. Le doy tres cosas. Uno, ¿qué hacer cuando empieza? Dos, la condición. Y tres, lo último que va a hacer cuando termine este ciclo for. Entonces, lo primero que va a hacer cuando arranca todo ese ciclo for, ¿no? Va a ser que declare una variable i. ¿Por qué la declaro aquí? Porque solamente va a existir dentro de este ámbito. Solamente va a existir mientras dure ese ciclo for. A diferencia del ciclo while, si yo lo creo afuera y sigue existiendo una vez que termine mi ciclo while, yo todavía podría seguir utilizando i. Sin embargo, yo ya no voy a necesitar i en este caso, ¿verdad? Ya no voy a necesitar el i por fuera. Entonces, en for, yo lo inicializo solamente mientras dure el bucle for. ¿Ok? Una vez que el bucle for termine, i ya no va a existir. Esa es una ventaja. Dos, una vez que pongo el punto y coma, aquí debo poner la condición. Por ejemplo, mientras i sea menor a la longitud del array, ¿no? Que array.length. ¿Ok? Y luego vuelvo a poner punto y coma y acá le doy su tercer valor. Esto es qué va a hacer al finalizar cada iteración, cada vuelta del ciclo. ¿Ok? Y le voy a decir que ahí le sume 1 al finalizar cada iteración. Esto es lo más convencional cuando tenemos un ciclo for. Hay otras formas de aplicarlo y puede ser inicializada en otra cosa. No necesariamente puedo estar sumándole ahí al final del ciclo, puedo estar restándole ahí, ¿no? Pero esta es más o menos la idea de cómo tiene la estructura del ciclo for. Entonces recibe tres parámetros y cada uno separado por punto y coma. El primero es lo que se inicializa. Segundo, la condición a cumplir. Y tercero, lo que se va a ejecutar al final de cada iteración. ¿Perfecto? De esta forma, si por ejemplo yo quiero imprimir los elementos del array, puedo hacer un console.log ar1 y ya solamente tengo esto, ¿no? Entonces ya no tengo por acá el i++. Solamente tengo ese console.log, ¿vale? Entonces, acá tengo los elementos, ¿no? ¿Y por qué se imprime del 1 al 10? Porque i al finalizar la primera vuelta, ¿ok? Se ejecuta este código y ahora vale 1, ¿va? Y entonces en la segunda vuelta i vale 1. Y al terminar este bucle, vuelve a ejecutarse eso de aquí y entra nuevamente al tercero si es verdadero. Y ahora i vale 2, ¿no? Y de esa forma se sigue ejecutando. Como ven, es muy similar al while, ¿ok? Pero debo darle tres parámetros a diferencia del while, ¿sí? Y ahí sí solamente ejecuto pues el código que necesito que se ejecute dentro del ciclo y no tengo que ponerle otras cosas para que haga maravillas, ¿va? Como lo hacemos en el while. Entonces, esa es la principal diferencia entre un ciclo while y un ciclo for. ¿Ok? ¿Preguntas? Entonces, una aplicación del for sería en los cajeros automáticos, de cuando te dan cierto número de intentos y si te pasas te bloquea la tarjeta. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, es eso. ¿Algo más? ¿Otra pregunta? En tiempos de ejecución o de eficiencia, ¿cuál sale ganando, el for o el while?
En tiempo de ejecución es que no va a haber uno que sea mayor que otro. Todo va a depender para qué lo utilices, ¿no? Porque ambos son ciclos. Puede que tu ciclo for solamente haga 10 iteraciones, pero puede que el while haga 50 o al revés. Entonces todo depende de en qué situación lo utilices. ¿Vale? Vale. Ahora, con for, la idea es que yo ejecute el código por dentro, ¿no? O sea, con while también puedo hacer lo mismo. Pero, por ejemplo, si yo le digo al usuario, ¿no? Let username. Y le digo un prompt. Y le digo, ingresa, por ejemplo, tu cumpleaños. ¿No? Ingresa tu cumpleaños. Y yo podría decirle, ¿qué podríamos decirle? Ah, Vamos a poner algo distinto. Ingresa tu cumpleaños, no. Vamos a ponerle inicia sesión. Inicia sesión con tu usuario. ¿Vale? Entonces la persona va a poner su usuario acá y yo le diga, mientras voy a poner login, por ejemplo. Digamos que acá creemos la variable login y sea true, ¿no? Login es igual a true. Lo inicializamos con let. Mientras login, o sea, mientras login sea verdadero, ¿va? Yo voy a ejecutar todo un bloque. ¿Ok? Entonces, con while, yo no sé cuándo el usuario va a cerrar sesión. Por ejemplo, porque va a estar iterando esto constantemente, ¿va? Y si el ejecutorio, por ejemplo, el usuario le puedo preguntar acá, let stay logged, ¿no? Digamos que diga acá, stay logged. Yo le digo, cada 5 minutos, por ejemplo, yo ejecute esto de acá y le diga, desea continuar en la sesión. A veces cuando entran ustedes a una plataforma del banco, ¿verdad? Están por un tiempo y luego les sale una pregunta, como su tiempo va a expirar, desea mantenerse en la sesión, ¿no? Y luego yo le voy a poner acá un if, ¿no? Y le digo, sí, stay logged, igual, sí, o por ejemplo, no. Yo voy a hacer que login sea igual a false, ¿no? Entonces, cada 5 minutos yo le pregunto al usuario, ¿desea mantenerse con la sesión abierta? Él puede decir sí. Y si dice sí, pues normal, se sigue ejecutando el bloque. ¿Ok? Cuando él diga que no, pues recién va a salir la pantalla de falso y ya se rompe ese bucle. Ya no tiene que estar logueado y el código sigue. ¿Va? Entonces yo no sé cuántas veces el usuario me va a decir sí. ¿Ok? Yo le estoy dando esa opción dentro del ciclo while. ¿Ok? Pero no sé en realidad cuántas veces el usuario va a desear mantenerse logueado. Aquí entonces me conviene tener un ciclo while. Va a depender del usuario, ¿no? O de lo que pase dentro de este bloque. ¿Listo? Entonces, para eso mantengo, perdón, el ciclo while. Otra condición del ciclo while, estoy creando un juego por turnos, ¿verdad? Y a veces yo no sé en qué número de turno se va a terminar el juego, ¿verdad? Entonces, yo por dentro, antes de que termine el bucle, puedo verificar, digamos, si alguna de las dos personas ha ganado. Y cuando una haya ganado, entonces yo voy a poner, digamos, que alguien ya ganó, ¿no? Y como alguien ya ganó, cuando quiera hacer otra iteración, digamos, para poder darle el turno a otra persona nuevamente, va a decir, no, pues ya hay un ganador. Entonces ya no debo estar dentro de ese bucle. Debo salir del bucle. ¿Va? Y va a continuar el código como debería continuar normalmente. ¿Ok? Ahora, el for es un ciclo un poco más controlado. Yo sí sé cuánto va a durar esta iteración. Probablemente no conozco todavía la cantidad del array, pero sé que tiene un ciclo, un inicio y un fin bien definido, que ya no está determinado por el usuario, como en este caso, por ejemplo, ¿no? O en la cantidad de turnos que vayan a aplicarse. ¿Sí? Porque como yo desconozco usualmente la cantidad de turnos, voy a dejar que el ciclo while decida eso. En cambio, en el for, yo sí voy a saber que voy a iterar el array. Sin importar cuándo mida, yo sé que voy a iterar el array de principio a fin. ¿Qué es iterar? Pues básicamente recorrer el array, ¿no? Eso es iterar. Entonces, con for, yo ya sé que voy a iterar el array n veces, ¿sí? Pero sé que es finito, ¿ok? Y sé que va a haber, por ejemplo, una posición 1 y una posición x que sea la posición final. Y listo. Va. Más de eso no debo recorrer. Entonces, acá ya no hay un for true, por ejemplo, como acá, ¿no? Porque acá yo le puedo decir simplemente while true y nada más, ¿no? Mientras que login. Si le dijera eso acá no tendría mucho sentido en el ciclo for.
¿vale? Porque debo darle una cantidad de veces a iterar, que es la idea del ciclo for, ¿vale? Mientras en logging, ambas declaraciones igual me arrojan un true o un false, pero la idea que en este while, ¿no? Está bajo otras condiciones. Este está condicionado a la medida del array, ¿no? O a la medida del elemento que yo voy a recorrer, ¿no? O a la cantidad de iteraciones que le he dicho que haga. Puedo decirle yo directamente que recorra este array 10 veces, ¿va? Mientras que el while, su objetivo está determinado por otros factores. Ya no es un objetivo tan numérico, contable como aquí. ¿Se entiende más o menos esto, chicos, o los estoy confundiendo más? No, sí se entiende. ¿Sí? ¿Alguien preguntas, alguien duda, chicos? Ok, igual déjame ver si tengo un pequeño videito corto de while y for en JavaScript para que podamos checarlo. También. Ok, acá hay un video corto. Vamos a ver si nos da el chance de que podamos verlo. Vamos a ver, voy a compartirle el sonido. Programador, programadora, en esta clase vamos a ver Vamos a los ver. bucles while y for. Normalmente hay situaciones, hay veces que necesitamos repetir ciertas acciones. Por ejemplo, ejecutar un código una serie de veces hasta que se cumpla una condición, o también ejecutar ese código un número exacto de veces. Para eso tenemos los bucles. El bucle while. El bucle while se representa como vemos en la imagen. Mientras la condición dentro del while sea true, el código que tenemos dentro de este seguirá ejecutándose hasta que esa condición deje de ser true. Aquí vemos un ejemplo donde el contenido se ejecuta una y otra vez hasta que la condición deja de ser true. Cada ejecución del código se le llama iteración en un bucle. En este ejemplo tenemos 3 iteraciones. Si en este ejemplo quitamos el incremento de i++ al final del bucle, al final del interior del bucle, entonces el código se ejecutaría de forma infinita, nunca terminaría este while. En teoría, porque el navegador te bloqueará el script y dejará de ejecutarse. O si estamos ejecutando JavaScript en servidor, podemos matar el proceso. Cualquier expresión podemos meterla dentro del while, y esta a su vez se convertirá en un booleano, en una expresión booleana. Por ejemplo, si queremos que una expresión se repita hasta que una variable sea 0, simplemente podemos meter la variable y esta función, el while, se ejecutará hasta que esa variable llegue a 0. Ya que cuando la variable llegue a 0, 0 se convertirá en booleano y 0 en booleano, como hemos aprendido en clases anteriores, se convierte en falso. Por lo tanto, dejará de ejecutarse el bucle. Si no te acuerdas de esto, corre a repasar las clases anteriores, las clases donde dábamos la conversión de tipos. En cuanto a los paréntesis, no es necesario si el contenido es de una sola línea, de una sola expresión. Aunque yo, como otras veces, te recomiendo que siempre pongas los paréntesis para una mejor lectura del código. El bucle do while. También tenemos el bucle do while, que es exactamente lo mismo que el while, solo que la condición la movemos a la parte de abajo del bucle, como podemos ver en este ejemplo. La diferencia aquí con el while es que el código se ejecuta antes que la condición. Es decir, como pasa primero por el código y luego por la condición, siempre se va a ejecutar al menos una vez el código que tengamos dentro del do while. Esa primera vez que entre por el bucle siempre entrará y siempre se ejecutará el código. Y después se comprobará la condición y entonces es cuando es posible que deje de ejecutarse. Pero la primera vez siempre se va a ejecutar. Esa es la diferencia con el while. Aquí vemos otro ejemplo. Y como hemos dicho, sea true o no la condición, al menos la primera vez, al menos una vez, sí que se ejecutará el código. El bucle for.
El bucle for es el más importante con diferencia en programación, es el que más se utiliza en programación. Aquí vemos un ejemplo donde se muestra un alert de la variable i. Esta variable i va desde 0 hasta 3, aunque el 3 no se incluye. Primero tenemos i igual a 0. Esto se ejecuta una vez al principio del todo. Luego tenemos i menor que 3, que esto se ejecuta en cada iteración del código, se chequea en cada iteración. Y si es falso, se para el bucle. Es decir, esta es la condición que limita el bucle. Luego tenemos el incremento de i que se ejecuta siempre al final de cada iteración del bucle. Y por último tenemos el contenido del bucle, que en este caso no es más que un alert mostrando el contador cómo va avanzando. Aquí vemos los pasos que se han hecho en el bucle anterior en forma de if, para que veas que tiene una cierta similitud. Al final del bucle se comprueba la condición. Si se cumple, se ejecuta el contenido y se le suma 1. Y vuelve a empezar de nuevo. ¿Se vuelve a cumplir la condición? Sí, pues vuelve a hacer lo mismo. Y así hasta que la condición se deja de cumplir. ¡Atención! No sé si te has dado cuenta, pero como ves hemos declarado la variable i dentro del bucle. Esto quiere decir que esa variable solo está accesible, solo puedes usarla dentro de ese bucle. Si intentamos acceder a esa variable fuera del bucle, nos va a dar error. Para poder hacerlo necesitaríamos declarar la variable fuera del bucle de este modo. De esta manera sí que la podemos usar fuera del bucle. En el bucle for nos podemos saltar cualquier parte de este. Por ejemplo, podemos no poner nada al principio, donde asignamos el primer valor, o podemos no poner la parte donde sumamos 1 a la variable, o incluso podemos ir más allá y no poner absolutamente nada en el bucle. De esta manera nos quedaría un bucle infinito. Aunque como te has dado cuenta, los puntos y comas sí que han de estar en todos los casos. Rompiendo el bucle. Como hemos dicho, los bucles se terminan cuando la condición que hace que entre en el bucle se convierte en falso. Pero hay veces que nos interesa que por cualquier motivo ese bucle termine antes y deje de ejecutarse. Para esto tenemos una directiva especial llamada break. Por ejemplo, aquí estamos pidiendo al usuario que introduzca una serie de números que se irán sumando. Y lo pedimos en un bucle while de forma indefinida hasta que el usuario deje de meter variables. En este caso el bucle parará y lo paramos con un break. Continuar a la siguiente iteración. Igual que teníamos la directiva break, tenemos otra directiva especial llamada continue, que esta lo que hace no es parar el bucle como lo hacía el break. Esta lo que hace es que salte a la siguiente iteración. Fuerza a saltar a la siguiente interacción aunque ésta todavía no haya terminado de ejecutar todo el código que contiene. En este ejemplo podemos ver que el alert de abajo solo se ejecutará con valores impares, ya que cuando son pares el continue hará que salte a la siguiente interacción sin dejar que pase por el alert. Es posible que estés pensando, bueno, pero para eso no me hace falta el continue. Lo puedo poner así dentro del if y ya está. Y sí, es cierto, puedes hacerlo así. Pero con el continue hacemos que queden menos cosas anidadas en el código. De esta manera la lectura del código queda de forma más clara. Ojo, las directivas break y continue no funcionan con el operador ternario. Por ejemplo, si tenemos un código así y queremos pasarlo a operador ternario, quedaría algo así, pero esto es incorrecto, ya que el break o el continue no son expresiones, son directivas, así que esto no funciona y te dará error. Labels para el break y el continue. Ya luego se va a ir muy a fondo. ¿Preguntas hasta acá, chicos? Bueno, por lo que se me quedó es que del comando del continue es para que si es cierta la condición anterior, con esa es la siguiente condición que ejecuta es así. Claro, a ver, ¿dónde está ¿Estamos en el MIG ahorita? Ok. Por ejemplo, digo sí, sí, no, no es lo que estamos viendo ahorita. Lo que hace el break es que simplemente corta en ese momento el bucle, ¿no? Vamos a ver el continue y el break, ¿vale? Y con esto ya terminamos para poder let i igual a 0, ¿no? Y menor a 3, ¿no? Y más. Ok, eso de acá está comentado, no vamos a seguirlo por ahora. Listo, ¿vale? Sorry, eso de acá lo voy a cambiar también. Listo. Entonces, digamos que yo tengo varios console log, ¿no? Console.log. Hola. Vamos a poner 4 console log, no 5, vamos a ver. Vamos a ponerle acá hola 3, hola 4, hola 5, ¿no? Acá es el 2 y acá el 1. ¿Listo? Tengo 5 console log, ¿no? Que se ejecuta toda esta cantidad de veces.
¿Vale? De hecho, no sé por qué acá. Ok, tengo también este for acá. Listo. Tengo estos 5 olas que se ejecutan, por ejemplo, esa cantidad de veces. Ahora, aquí yo puedo poner una pequeña condición que diga si, por ejemplo, lo que decía esta persona, ¿no? Si, por ejemplo, y eso de aquí, 2 es igual a 0, ¿no? Continúe. ¿Ok? ¿Y qué estoy haciendo en este caso? Que solamente, vamos a ver, hola 1, ¿vale? Que solamente cuando el residuo sea mayor a 0, ejecute todo este bloque. Caso contrario, no lo va a ejecutar. ¿Ok? De esta manera, vemos aquí que, por ejemplo, aparece hola 1 y aparece 2 veces. ¿La segunda vez de cuál es? De la segunda iteración. En la primera iteración que tenemos, bueno, la primera iteración es 0. 0 entre 2, el residuo es 0, normal, ¿ok? Y se ejecuta todo eso sin problemas, ¿vale? En la segunda iteración, y vale 1, y cuando hace esto de aquí, el residuo pues es 1 y no es igual a 0, que es lo que nos está pidiendo. Entonces, se ejecuta el continuo. Y el continuo que hace, omite todo este bloque, se salta todo este bloque y nuevamente empieza la siguiente iteración. ¿Vale? Y empieza nuevamente, ¿no? Ahora ahí vale 2 y viene aquí, consulta, el residuo es 0, sí, y ejecuta todo esto, ¿va? Viene la siguiente, vale 3, 3 entre 2 es 1 y residuo 1, entonces hace un continuo porque es falso, ¿no? Y viene acá. Y se repite todo esto. ¿Vale? Oh, perdón, creo que es al revés. Cuando el residuo sea 0, hace el continuo. Sigue leyéndolo al revés, ¿vale? Cuando no sea 0 estaba diciendo. Cuando sea 0 el residuo va a ser continuo y cuando no sea 0 va a ejecutar todo eso de aquí. ¿Sí? El break ya va un poquito más allá. Vamos a ponerle residuo 1. Y el break lo que hace es que cuando se cumpla esa condición, por ejemplo, en este caso esta condición, pues ya detenga por algún motivo el bucle. ¿Va? Entonces hizo una iteración en 0, ¿no? El residuo 0 es igual a 1, no, entonces no lo ejecuta el if. Y se ejecuta todo eso acá. En la segunda es 1, 1 entre 2 es 0, pero sobra 1, esto es cierto, y rompe. Se llegó a imprimir 1, sí, pero ya no se imprime nada de esto de acá. Y ahí está, se rompió el bucle. ¿Va? Lo rompimos o lo forzamos a romperse en un determinado momento. ¿Vale? Esas son algunas opciones. ¿Sí? ¿Preguntas, chicos? Poco a poco vamos a ir aprendiendo más acerca de cuándo utilizar break, cuándo utilizar continuo, ¿no? Ahí vamos a ir. ¿Preguntas? ¿Nadie tiene dudas? Ok, Tampoco pruebas. ok, entonces hasta aquí dejamos la clase el día de hoy. Más tarde van a tener más tiempo de investigar acerca del ciclo for y también van a tener un ejercicio, como siempre. Y por favor, atentos con los horarios. A las 4 de la tarde yo les envío el examen. No va a haber reunión de Zoom, se lo voy a enviar. Las reglas siguen siendo las mismas. No abrir otras páginas del navegador. Para este ejercicio no se debe utilizar ¿cómo se llama? El editor de código, a menos que sea ya para pasar su código final. ¿Vale? Pero hay unas preguntas de JavaScript en las cuales no deben utilizar el editor de código. Gerardo, ¿tienes una pregunta? A ver, dime. Bueno, a lo mejor ahorita la responde, pero el link del mini proyecto lo tenemos que pasar a la plataforma esa de la otra vez. Replit. Sí, yo esperaría que lo hagan en GitHub. Es lo ideal, con su GitHub page. ¿No? Que sería genial. Si ustedes lo hacen por eso de ahí, va a ser mucho mejor porque pues también les queda para ustedes con un enlace más chévere, ¿no? Y pues lo ideal es que lo tengan en GitHub, ¿vale? Pero si lo desean hacer por Replit, también lo pueden hacer por Replit. ¿Va? Cualquiera de las opciones. Pero sí o sí tiene que estar posteado. O sea, sí o sí tiene que haber un enlace en la web para yo poder visitar su código. Ya sea por Replit o por GitHub. Julio Otero, dime. Sí, es que eso te iba a decir ahorita que si me podías ayudar con el Git, que hay cosas que todavía no entiendo. Estaba tratando de hacer el repositorio y todo eso nuevamente y ya va, se me ¿Te olvida. sale errores? Sí, hay algunas partes también que no entiendo todavía. ¿Revisaste el tutorial nuevamente? Ya va. Y aún así, ok, listo. Te quedas unos minutos entonces para resolver eso de ahí. Ah, Ok, listo. ¿Alguien más, chicos? ¿Preguntas? ¿No?
Ok, listo chicos. Aquí entonces en la tarde ya saben las instrucciones para el examen. A esa hora yo les envío entonces la evaluación. Recuerden, es de 4 a 5 y máximo a las 5 se entrega las respuestas y el enlace que también va a haber un campo ahí para ponerlo. ¿Va? Cuídense chicos, me quedo unos minutos con Julio nada más entonces. Hasta luego.